Así suena la vida cuando duele. Y así suena la vida cuando todo va bien. En la música hay dos tonalidades. Está la tonalidad mayor, está la tonalidad menor. Y con los niños se les explica de una manera muy práctica que la tonalidad mayor suena alegre, suena feliz, optimista. ¿Lo pueden sentir? Pero también se les explica a los niños que la tonalidad menor suena triste, sospechosa, intriga, incómoda. Y es que en la vida, cuando escuchamos una canción en tonalidad mayor, va a traer a nuestra alma, a nuestro espíritu, como que esa paz, esa tranquilidad, sea si esa canción es rápida o lenta. El tono mayor va a traer a tu vida esa paz que estás esperando. Pero ¿qué sucede cuando de pronto la vida suena así? Tenemos un dicho, gracias Ramón, un aplauso acá al músico Ramón, que está haciendo overtime el día de hoy. Tenemos un dicho y ustedes lo saben: Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Pero ¿qué sucede cuando ese tiempo en el que estamos no es bueno? Sabemos que Dios es bueno, pero eso no significa que el tiempo en el que estamos es bueno. Entonces, ¿qué hacemos cuando el tiempo en el que nos encontramos no es bueno? No es bueno porque a lo mejor estamos atravesando por alguna situación a nivel trabajo. A lo mejor no es bueno porque estamos atravesando por una situación a nivel familia, a nivel personal. No es bueno porque a lo mejor hay una queja, hay una frustración, hay un fracaso, hay una decisión que tomamos que no salió como lo estábamos esperando. No es bueno simplemente porque no lo siento bueno, porque por algo que estoy atravesando. Así que si el día de hoy hay alguien aquí en el auditorio o en redes sociales que está atravesando por un tiempo que no es bueno, porque hay cosas que te están robando el sueño, hay cosas que te están inquietando, hay situaciones que están provocando frustración, dolor, duelo, lamento. Bueno, espero que este mensaje el día de hoy pueda hablar mucho a tu corazón. Soy el pastor David Rangel y es un gusto poderles ver el día de hoy en este día tan lluvioso en la ciudad de Dallas. ¿Cuántos se mojaron el día de hoy? A uno de nosotros nos tocó doble baño. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Un gusto también saludar a aquellos que están conectados también a través de las redes sociales y que son parte de Coastal Road en línea. El día de hoy continuamos con esta serie de sermones titulada Cantos del Alma, encontrando a Dios a través de los salmos. Y hemos estado explorando diferentes tipos de salmos que encontramos en la Biblia, específicamente en el libro de los salmos. Los salmos, lo hemos estado hablando, son en su mayoría canciones. Son poemas, pero en su mayoría son poemas cantados. Son poemas que tienen una melodía y se cantan a nivel personal, pero muchas veces a nivel colectivo. Y en el día de hoy vamos a hablar de un salmo en particular, un tipo de salmo, y este es el salmo de lamento. Los salmos de lamento aparecen en todo el libro de los salmos y ahorita vamos a estar explorando un poco más al respecto. Así que hoy continuamos con esta serie, con este sermón titulado Un canto de lamento. Así que si estamos listos para este mensaje y para continuar con esta serie, alguien diga fuertemente amén. Amén. Vámonos a Salmo 13. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala. Acuérdese que estamos en esta campaña de Trae tu Biblia y queremos empezar a escuchar poco a poco esas hojas. Hermano Omar, usted recuerda allá en nuestros países cuando el pastor decía abran su Biblia y se escuchaba esto. Qué bonito sonaba, ¿verdad? Así que eso es lo que queremos empezar a escuchar un poco. Hay países en donde tener un libro como esto es ilegal. Así que vamos a aprovechar esa gran libertad que tenemos aquí en los Estados Unidos. Salmo 13. Y vamos a leer todo el salmo, son
únicos 6 versículos. Va a estar ahí en su pantalla. Esto es lo que dice la Escritura, Salmos 13. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno. ¿Con quién? ¿Pero qué? No estaba quejándose. Pero Él es bueno conmigo. Costa Road, esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Entonces este salmo se le atribuye a David, el rey David. Y se le atribuye al rey David, y se cree, estudiosos creen, que él escribió este salmo precisamente después de que él venció al gigante Goliat. Entonces, para entender un poco el contexto de este salmo, tenemos que ir un poco hacia atrás. El rey David, antes de ser rey, era pastor de ovejas, un adolescente. En ese tiempo, el gigante Goliat de los filisteos venía al campamento israelita y por 40 días intimidaba con su altura y su poder y autoridad, intimidaba al pueblo. Nadie, ningún soldado se quería enfrentar al gigante Goliat. De pronto aparece este adolescente David, un pastor de ovejas, diciéndole al rey Saúl: yo me voy a enfrentar al gigante Goliat. Y interesantemente, Dios estuvo bajo esa decisión y venció al gigante Goliat. Todo el pueblo empezaron a celebrar la victoria de David. Todo el pueblo empezó a elogiar la valentía de David. Todo el pueblo empezó a cantarle a David y cómo David había vencido al gigante Goliat. Pero eso no le gustó a Saúl. Saúl entró entonces un arranque de celos. Y los celos son muy peligrosos. Dígame amén si usted es celoso. Los celos son peligrosos. Los celos te hacen tomar decisiones a veces muy locas. Muy locas. Tan locas que al rey Saúl perdió el control. Perdió totalmente el control. Se llenó de celos y empezó a perseguir a David por algo bueno que David había hecho. No solo él persiguió a David, sino llamó al ejército de Israel, que ni siquiera se pusieron frente a Goliat, y ahora estaban persiguiendo a David para atraparlo. Entonces el Salmo 13 describe lo que David está sintiendo por dentro cuando está siendo perseguido por el rey Saúl y por el ejército de Israel. Y dentro de este salmo que acaban de leer hay dolor, hay miedo, hay lamento. Qué interesante que David venía de una temporada de victoria y de celebración. Pero en el Salmo 13 encontramos que David está en una temporada de angustia emocional, porque Dios parece distante y sus enemigos parecen estar más cerca. Y es que esa es la dualidad de la vida, ¿no es cierto? Esa es la dualidad de la vida, que hay momentos por los que tú y yo pasamos, que son momentos de celebración, que son momentos donde sentimos que Dios está de nuestro lado, que lo que le estamos pidiendo, Dios lo está respondiendo. ¿Cuántos han pasado por esos momentos en su vida? Que va como si fuera para arriba y para arriba y para arriba, y dice: Dios, gracias porque estás de mi lado. En ese momento, en esas temporadas, es muy fácil entonar cantos de agradecimiento, ¿no es cierto? Ah, qué bonito es en esa temporada. Es muy fácil entonar cantos de alabanza. Si no te mueves ahí, porque estás agradecido con Dios, porque has visto cómo Dios se ha manifestado a tu favor. Pero a veces esa temporada termina y en un abrir y cerrar de ojos, así es la vida de radical. Hoy estás celebrando y en una hora
las cosas cambian por completo. ¿Alguna vez han estado ahí? Total. Que quisieras que fuera un sueño, pero no es un sueño. Es la realidad. Las cosas no se dieron como tú lo estabas planeando. Las cosas no están saliendo bien. Y entonces eso trae a tu vida cierto dolor, cierta frustración, decepción, fracaso, lamento. Esa es la dualidad de la vida. Que en cada rosa hay espinos. Esa es la dualidad de la vida. Aún la naturaleza misma nos enseña esa dualidad. Confession time. Con mis niñas, mi esposa y yo tenemos algo que llamamos roses and thorns. Rosas y espinos. Si ustedes no lo hacen con sus hijos, sobre todo si están en preescolar o en primaria, a lo mejor si están en middle school todavía puede funcionar esto, pero es muy bueno. Y lo que hacemos cada semana, casi siempre es cada viernes, es rosas y espinos. Nos sentamos, tenemos que estar sentados o estarnos mirando, estamos como que alrededor. Y la rosa significa algo bonito que pasó en la semana, algo feliz que te pasó. Y el espino es algo triste, algo que no te gustó, algo que no salió bien. ¿Okay? Entonces cada semana hacemos roses and thorns. Y a mí me encanta cuando hacemos eso, porque lo que salen mis niñas son algo totalmente es muy chistoso lo que son las rosas y espinos para ella, ¿no? Entonces Camila el otro día estaba diciendo, a ver, Camila, es de 4 años la Camila, ¿cuál es tu rosa y cuál es tu espino? Bueno, mi rosa es que esta semana me porté bien. Ah, bueno, qué bien. ¿Y tu espino? Que no me gustó la comida de Yeya, de la abuela. Dije, pero tú no te portaste bien, ¿te comiste la comida? No. Okay, ¿tú no te portaste bien, mami? No, sí me porté bien. Ah, bueno, okay, está bien, no te voy a quitar tu rosa. Entonces, es tan chistoso porque aún en ese momento podemos exponer a nuestras niñas a esta dualidad que tiene nuestra vida. Que en un mismo día tú puedes tener una rosa y estar tocando un espino. Hello. Esa es la dualidad de la vida. El rey David estaba viniendo de una temporada de celebración. Le compusieron una canción. La gente estaba celebrando lo que había hecho, venciendo al gigante Goliat. Pero ahora el dolor, ahora el miedo, ahora el lamento tenía una causa. Esa causa no era el pueblo, esa causa no era Goliat, esa causa era Saúl. Nuestro dolor, nuestra queja, nuestra frustración, nuestro sufrimiento o nuestro lamento tiene una causa. Para David fue Saúl. Y para ti, y para ti, para ti, para mí, ¿quién es? O a veces es más bien, ¿qué es? Digo esto porque créeme, esto es la dualidad de la vida. Y esto es lo que he descubierto. Así va a ser. Roses and thorns, rosas y espinos, a la misma vez muchas veces. Y si no aprendemos a controlar eso que está provocando el lamento, eso que está provocando en ti la frustración, el sufrimiento, el dolor, eso que está provocando en ti el lamento, si no aprendemos a controlar eso, créeme, eso te va a controlar. El miedo te va a controlar, la queja te va a controlar, la frustración te va a controlar, el dolor te va a controlar, el lamento te va a controlar. Y créeme que el fin de la historia no es nada agradable. Por eso cuando vamos al Salmo 13, el Salmo 13 es conocido bíblicamente como un salmo de lamento. Así como hay salmos de agradecimiento, así como hay salmos de alabanza, hay salmos de lamento. Y el Salmo 13 en particular es un salmo de lamento. Y tiene una estructura muy particular el salmo de lamento. Cualquier salmo, cada vez que tú leas un salmo que tiene lamento o que diga salmo de lamento, identifica esta estructura que va a aparecer en la pantalla. Esta es la estructura común en todos los salmos de lamento. Y David utilizó esta estructura para lidiar con su lamento, con aquello que le estaba provocando miedo,
dolor, angustia, colapso emocional. Esta es la estructura que el rey David siguió. Inició el salmo diciendo: oh Señor. Una invocación. Mira que aun y cuando él tenía una queja, aun y cuando los salmos de lamento también se conocen como salmos de queja, aun y cuando tenía una queja, aun y cuando tenía un lamento, qué interesante fue que David inició diciendo: oh Señor. En otras palabras, escucha bien lo que voy a decir. Tu queja tiene un destinatario. Y si esa queja, esa frustración o ese lamento no llega al destinatario correcto, tú y yo nos vamos a estar frustrando. A veces pensamos que el destinatario de ese lamento o de esa queja es tu pareja, es tu amigo, es tu jefe, es tu compañero de trabajo, es tu congregante, es lo que tú quieras. Y puede ser. Pero si esa queja, si ese lamento solamente aterriza con esa persona, entonces está faltando algo. Esa queja, ese lamento tiene que tener un destinatario, y ese destinatario es Dios. David inició diciendo: oh Señor. Y luego después le soltó la queja. Le dijo: ¿hasta cuándo? Versículo 1 y 2. Mira lo que dice: ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo me ignorarás? ¿Hasta cuándo tendré que decirle a mi alma en pocas palabras: todo va a estar bien? ¿Hasta cuándo mi enemigo me va a dominar? 4 veces David dijo: ¿hasta cuándo? 4 veces. Les he estado diciendo múltiples veces que cada vez que algo se repita es porque ahí está la enseñanza. Y lo que yo encuentro en este hasta cuándo es que el hasta cuándo, el que David estaba diciendo: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? Es porque revela el silencio divino en medio de la expresión de lamento del individuo. ¿Alguna vez han estado ahí? En el que padecemos disco rayado, diciéndole a Dios y quejándonos con Dios a lo mejor sobre lo mismo, y parece que Dios está en silencio, parece que Dios está distraído con alguien más. Eso es lo que le estaba pasando a David. Sin embargo, mientras él estaba expresando esta queja, hay un cambio allá en el versículo 3, y él dice: vuélvete, contéstame. No nada más estoy trayendo la queja, pero estoy implorándote, Dios, que me mires, que vengas a mí, que intervengas a mi favor. Y luego dice: yo confío. Qué interesante que entonces David empieza con esta queja, con este lamento, pero termina poniendo su confianza en Dios en medio del lamento. No solo eso, sino por la confianza que estaba poniendo en Dios en medio de su lamento, recuerda cómo Dios lo había rescatado anteriormente, y termina el salmo cantando. ¿Sí lo ven? O sea, empieza el salmo con una queja, con un lamento, pero termina con confianza y cantando. No es un canto meramente como el canto del Salmo 100. No es un canto de agradecimiento, no es un canto de victoria. Es un canto de lamento, pero es un canto que tiene su confianza en Dios en medio de su lamento. ¿Estamos aquí? Digo esto, Costa Bro, porque los salmos están llenos de diferentes tipos de salmos. ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? ¿Recuerdan? 150. ¿Y cuál es el último? 150, ¿verdad? Entonces hay 150 salmos en la Biblia. De esos 150 hay diferentes tipos de salmos. Hay de agradecimiento, de alabanza, pero dentro de esos 150 salmos hay salmos de lamento. Estudiosos dicen que de 40 a 55 salmos que encontramos en el libro de los salmos son salmos de lamento. Esto es, si tú haces la matemática, esto es 1/3, lo cual quiere decir que ningún otro tipo de salmo tiene mayor cantidad de salmos de su categoría que el salmo de lamentos. De los 150 salmos,
entre 40 a 55 son salmos de lamento. Tanto el libro de los salmos expresan cantos o salmos de agradecimiento, de alabanza, también hay salmos de lamento. Lo cual quiere decir que así como Dios se complace cuando le entonamos un canto de alabanza, un canto de agradecimiento, Dios está bien cuando le entonamos un canto de lamento. Así como Dios está bien cuando uno le entona con un canto su agradecimiento y su alabanza, Dios no va a rechazar cuando nuestro cántico sea un canto de lamento. Digo esto porque a veces pensamos que no podemos ser honestos con Dios. A veces pensamos que no podemos ser honestos con Dios. Entonces lo que sucede es que nuestras oraciones a veces pueden estar envueltas de solamente agradecimiento, pero no de eso que estamos sintiendo en ese momento. Pensamos que no podemos demostrarle a Dios lo que está pasando aquí dentro del corazón. Peor tantito cuando venimos a la iglesia y estamos pasando por ese momento de dolor, de sufrimiento o de frustración, y luego a alguien se le ocurre preguntarnos: ¿y cómo estás? ¿Cómo respondemos? Inmediatamente, ¿no? El sistema de mecanismo de respuesta: bien. La sonrisa que se había borrado de lunes a sábado en ese momento aparece. El sistema de protección, ¿no? Y por si las dudas, en victoria y bendecido. Pero por dentro tú sabes que no es eso. Por dentro tú sabes que te estás quebrando. Por eso la serie de sermones, la última, ¿cuál fue la última serie de sermón? ¿Se recuerdan? Sin filtro. Sin filtro. Tenía que ver con este concepto de vivir una vida auténtica, real. Y eso significa que a veces vamos a tener que ir a Dios diciendo: oh Señor, oh Señor, estoy triste, estoy agotado. Oh Señor, estoy frustrado. ¿Hasta cuándo estaré esperando? ¿Hasta cuándo vas a intervenir? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo al respecto? Señor, escúchame. Señor, interviene en esta situación. Señor, ¿hasta cuándo? El miedo, el dolor, el sufrimiento va a estar fluyendo. Pero Dios, yo confío en ti. Yo confío en ti. Pero Dios, mi confianza eres tú. Tú eres mi confianza, que en medio del lamento, que en medio del sufrimiento, que en medio del dolor, que en medio de la queja, mi confianza eres tú. Entonces, lo que ocurre es que David tornó su lamento en una oración y terminó en una canción. Y eso es lo mismo que podemos hacer tú y yo, que podemos tornar nuestro lamento en una oración y en una canción. Créeme, el hecho de que hayas iniciado tu oración con lamento no quiere decir que tienes que quedarte con el dolor. No quiere decir que tienes que quedarte con el sufrimiento. No quiere decir que tienes que quedarte con el sufrimiento. La promesa que encontramos en el Salmo es que aún en medio del miedo, en medio del sufrimiento, en medio del lamento, Dios puede estar presente. Dios puede estar presente. Eso no significa meramente que el asunto se resuelva. Eso no significa que meramente tu petición sea respondida. Pero lo que sí significa es que Dios acepta aún nuestra oración de lamento, nuestra canción de dolor. Es algo que nos enseña el Salmo de lamento. Por eso, para aterrizar, quiero dejarles con estos 3 puntos, 3 consejos muy sencillos. ¿Cómo hago esto, pastor? Número 1, sé honesto con Dios. Sé vulnerable con Dios.
Sé vulnerable con Dios. Cuando vayas a Dios en oración y hay algo que está pasando en tu corazón, externale a Dios realmente lo que hay en tu corazón. Si hay dolor, enojo, tristeza, frustración, queja, lo que haya, suéltaselo primero a Dios. Tu amigo, pareja, te lo va a agradecer. Y luego ya lo platicas con tu pareja o amigo si quieres. Pero sé honesto con Dios. No tengas miedo de que está mal que vayas a Dios y le externes lo que te está pasando. No te preocupes por hacer este tipo de oraciones. Preocúpate cuando dejes de hacerlas. Suéltaselas a Dios. Número 2, convierte tu dolor en oración. A veces vamos a querer saber el porqué de las cosas, ¿no? Sin embargo, muévete del porqué al simplemente: Señor, ayúdame. Señor, en ti me encomiendo. Señor, aquí estoy. Porque el quedarnos simplemente preguntándonos por qué es que sucedió esto, por qué es que me está pasando esto, por qué es que todavía estoy esperando, sabes, si te quedas ahí, no te va a llevar a mucho. A menos lo que nos hemos quedado en esa pregunta, no ganamos mucho. Pregúntale a joven de la Biblia cuántas preguntas hizo y de cuántas Dios le respondió. Inclusive Dios le respondió con preguntas. Entonces mejor ocúpate orando más que preguntando. Ya, mejor ocúpate orando en lugar de estar preguntando: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Ocúpate simplemente orando. Y número 3, decide confiar. A pesar de que estás atravesando por un lamento, por una queja o algo que está provocando en ti un miedo, decide confiar en Dios. Y aquí es algo que hizo David. Lo que hizo David en el Salmo, en el versículo 5, 6, empezó a recordar lo que Dios había hecho por él, que él era bueno y que Dios lo había rescatado. Cuando recordamos en medio del lamento lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, eso va a generar en nosotros suficiente confianza para una vez poder confiar en Él y saber que en medio del lamento Dios también nos puede escuchar. Así que David tornó su lamento en oración y luego la tornó en canción. Y nosotros podemos hacer lo mismo. La vida es tan radical. Puedes estar celebrando en este momento lo que Dios está haciendo, y el día de mañana no sabes si te vas a encontrar con un espino. Pero si te llegaras a encontrar con ese espino el día de mañana, recuerda el Salmo 13. Recuérdalo. Recuerda que puedes ser honesto con Dios. Recuerda que puedes convertir tu dolor, tu frustración, tu lamento, tu queja en oración, y decide confiar. Decide confiar. Independientemente de lo que estés pasando, un canto de lamento puede ser escuchado por Dios. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén y amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, Costa Road. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Yo no sé cuántos de los que están el día de hoy aquí han llegado con un tipo de lamento, pero si ese eres tú, si hay algo que está robándote el sueño, si hay algo que está inquietando, hay algo que está provocando un miedo, una angustia, hay algo que está trayendo un lamento a tu vida, ¿por qué no tienes un momento ahí con Dios en oración y tornas tu lamento en una oración? Entendiendo que aún nuestro lamento Dios los acepta. ¿Qué es o quién es la causa de ese lamento? Padre, venimos delante de ti en esta hora, conscientes, Señor, que a veces la vida es tan radical. Venimos de un momento de celebración, de un momento de victoria, y a veces nos sorprende con un momento que roba esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad. Y a veces, Señor, la reemplaza por dolor, por fracaso,
por sufrimiento, por lamento. Dios, hoy aprendemos del Salmo 13. Aprendemos, Señor, que aún en medio de nuestro lamento podemos ir a ti, confiar en ti, Señor, sabiendo que así como tú te agradas y tú intervienes para que en nosotros haya un canto de agradecimiento y de alabanza, también tú escuchas nuestro lamento. Y que muchos lamentos, Señor, en la vida, eventualmente, porque tú intervienes, se tornan en un canto de agradecimiento y en un canto de alabanza. Así que, mi Dios, si hay alguien aquí o en línea que en este momento se encuentra en un canto de lamento, danos la confianza para creer que ese canto de lamento pronto, mi Dios, podrá ser convertido en un canto de alabanza, en un canto de agradecimiento. En el nombre de Jesús, así lo pedimos. Amén y amén. Así como están de pie.